6 de la mañana, 37 minutos. Una nueva confrontación quedó planteada este fin de semana entre el presidente Gustavo Petro y el departamento de Antioquia. Luego de que el presidente pidiera que se suspendiera la vaca por las vías 4G en ese departamento. Y queda manifiesta una confrontación que se ha venido alimentando, creciendo con el paso de los días, desde lo político, con la postura política que tiene el departamento mayoritariamente, que es una postura que va en contra de lo que plantea el presidente Gustavo Petro, y el presidente Gustavo Petro, quien no ha sido ajeno a esas diferencias, y el presidente que tiene diferencias con varios mandatarios locales. Incluso lo vimos también manifiesto este fin de semana en Cartagena, cuando el presidente se retiró de una cumbre de mandatarios porque sintió que no había ambiente y cogió sus chiros y se fue. Vamos a hablar a esta hora con el exgobernador de Antioquia, el doctor Sergio Fajardo Valderrama, también alcalde de Medellín en su momento, ex candidato presidencial. Doctor Sergio Fajardo, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Muchas gracias a ustedes por llamarme. Un gusto conversar sobre este tema y todos los que quieran. Quiero empezar con lo macro, doctor Sergio Fajardo, doctor Valderrama, Sergio Fajardo Valderrama, y es lo macro. ¿Por qué siente usted, habiendo sido gobernador de Antioquia, alcalde de Medellín, alguien que es del sitio, del lugar, que ese hueco, esa brecha entre el presidente y su departamento pareciera que cada vez es más amplia? Voy a contestar esa pregunta, Luis Carlos, pero voy a pedirles que me den la oportunidad de explicar por qué yo era el gobernador de Antioquia cuando en ese entonces con el presidente Juan Manuel Santos, Aníbal Gaviria, alcalde de Medellín, hicimos todo el proyecto de autopistas para la prosperidad, así se llamaba en ese momento. Entonces yo estuve en esas negociaciones y les puedo explicar muy bien acerca del tema porque me da la impresión de que todavía faltan explicaciones que pueden servir para argumentación. Pero respondo la pregunta de una vez. Yo creo que el presidente de la República está cometiendo un error desde la perspectiva que yo juzgo la acción política de quienes tenemos la responsabilidad de gobernar en el momento que nos corresponde, y tiene la responsabilidad de trabajar armónicamente con las autoridades locales de las diferentes dimensiones, gobernaciones, alcaldías, para articular un proyecto de país, independientemente de las diferencias políticas que el presidente pueda tener o no. Pero, por supuesto, eso no está pasando acá, y eso no es una forma correcta de actuar con Antioquia ni con ninguno de los otros departamentos, porque es una obligación de él trabajar por todas las personas de nuestro país, de Colombia. Y politizarlo, como se está convirtiendo todo, porque vamos a un camino de una polarización permanente, creciente, para mí tiene una explicación, y es la incapacidad del presidente de convertir en realidad toda una cantidad de promesas, necesitar una cantidad de cortinas de humo para ocultar esa incapacidad y muchas cosas que están pasando. Entonces lo convierte en una confrontación política con Antioquia en particular, donde pues no ha tenido una acogida especial, donde se ha manifestado en contra de él en términos políticos, pero eso es una forma incorrecta de gobernar, es dañino para Colombia y no es justo con la mayoría de las personas de nuestro país. Doctor Sergio Fajardo, pero usted nos dice, el génesis de esto es algo que no se ha logrado entender. ¿Cuál es el génesis de eso que no se ha logrado entender? Sí, lo primero, estas autopistas de la prosperidad las articulamos, las organizamos cuando yo era gobernador de Antioquia, alrededor del año 2013, porque Medellín y Antioquia aportaban a un proyecto que empezó a estudiarse en el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe. ISA, esa empresa colombiana, hizo los estudios, en cabeza en ese entonces quien dirigía ISA era Luis Fernando Alarcón, y nos entregó unos estudios a nosotros donde originalmente se había comprometido el departamento de Antioquia y el municipio de Medellín a aportar unos recursos, cerca de $1 billón, 500.000 millones de pesos cada uno. Estoy hablando del 2013 en ese momento, y el proyecto costaba mucho más de lo que originalmente se pensó en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, que era 5 billones.
el gobierno del presidente Santos, después de múltiples discusiones, de explicar exhaustivamente que esas son unas vías de Colombia que pasan por el departamento de Antioquia, que tienen toda una justificación racional, razonable, más allá, repito, de la connotación regional, que tenían todo el sentido, y el gobierno del presidente Santos decidió apoyarlas, y construimos en ese momento, el proyecto costaba cerca de 13 billones y medio de pesos, y se conformó el proyecto de autopistas para la prosperidad, y Medellín y Antioquia eran los únicos entes regionales que estaban aportando a una construcción de ese tipo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque aquí hay algo maluco detrás de todo esto, y utilizo una expresión que se utiliza en territorio antioqueño, y es detrás de esto una confrontación con el departamento de Antioquia que no tiene ningún sentido, y lo digo yo como antioqueño, como colombiano, y creo que es justo señalarlo. Entonces, dado eso, es importante reconocer esa primera condición. A renglón seguido, nosotros hicimos un estudio con la Universidad de Antioquia, con la Universidad Pontificia Bolivariana, revisando cómo esas vías que atraviesan a Colombia se pueden unir con las vías terciarias, que son las que están entre los municipios, esas vías remotas que se necesita para que, por ejemplo, el mundo campesino pueda sacar sus productos a los mercados, empatando con las vías secundarias, que son las que llegan después a las vías principales, se pueden esparcir por todo el territorio y llevan desarrollo regional, y esas vías que tiene hoy el país, no solamente estas, que son las últimas pues que estaban apareciendo, sino todas las otras que se han construido, integran el país y ayudan a disminuir las desigualdades regionales, permite el desarrollo del sector rural, del sector agrícola, y se puede convertir en una herramienta muy importante para el desarrollo de Colombia, estudiado con todo el rigor y con todas las condiciones, y no solo para Antioquia allá, sino para todo el país, que se necesita y hace parte de los retos que tenemos nosotros. E igualmente señalar algo que nosotros hemos señalado desde hace mucho tiempo. Medellín y Antioquia han utilizado la valorización y la plusvalía en muchas oportunidades para avanzar en los proyectos, conscientes de que hay unos proyectos de carácter público que benefician a privados, que tienen unos beneficios extraordinarios, y que es justo, como se ha hecho muchas veces, repito, sin ningún problema, en que esos beneficios sean aportados por esos privados, teniendo en cuenta que los pequeños productores, que las personas que no tienen los recursos para pagar, no tengan que hacerlo, y de esa manera se avance el desarrollo. Y eso se puede hacer en Medellín, en Antioquia, en toda Colombia, alrededor de todas estas vías que han valorizado unas tierras enormes y que son una muy buena oportunidad para avanzar en el desarrollo de Colombia. Dicho todo esto, yo creo que el Estado tiene que respetar los acuerdos, porque se firmaron, porque están hechos con seriedad, y entonces no es que ahora se haga una vaca, y yo no estoy de acuerdo con eso, fíjense lo que voy a decirles, que se haga una vaca porque entonces si Petro decide que él no quiere, entonces hagámoslo nosotros. Eso no tiene sentido ni para Antioquia ni para ninguna parte de Colombia. El Estado tiene que cumplir con los acuerdos, se puede aportar recursos para hacer muchas cosas, pero no puede ser que el país se maneje al vaivén del interés particular del presidente. Voy a ilustrar un par de ejemplos. Y gracias, Luis Carlos, perdón por extenderme, pero creo que es importante señalarlo. Es como presidente con el metro de Bogotá. El presidente dice, si hacen el que yo quiero, porque además él habla en primera persona, el que yo quiero, yo pago el 100% del metro. Perdón, esto no es una tienda, esto no son los recursos del presidente. ¿Cómo es que yo pago el 100% porque se hace el que yo quiero? Y si no se hace el que yo quiero, le pongo todos los problemas a Bogotá. Así no se actúa, así no se maneja el Estado. Colombia tiene una cantidad de necesidades gigantescas. De Popayán a Pasto hay que llegar con las vías. Los Santanderes están incomunicados en muy buena parte con el resto del país. Hay una cantidad de vías, todas se pueden hacer y se pueden hacer con rigor, pero no es que el presidente diga, yo hago esto, entonces no quiero cumplir ese contrato. No me parece que esta plata, porque son antioqueños, entonces no se debe pagar. No, ni para antioqueños ni para nadie. El presidente tiene que ser respetuoso en los contratos, tiene que llevar el desarrollo a todas las regiones, y no es que simplemente él le parezca o no le parezca, sino, repito, hay que respetar las instituciones. Doctor Fajardo, aquí es bien importante tener en cuenta un poco de lo que usted domina, y es las matemáticas. Antioquia es el 15% del Producto Interno Bruto de Colombia, un Producto Interno Bruto de más o menos 320.000 millones de dólares. Su aporte al fisco nacional pues debe ser en proporción de ese 15%. Se está sembrando regionalmente la idea de que es mucho más de lo que se tributa, y
no solamente en Antioquia, sino en la región Caribe, en el suroccidente colombiano, que es más de lo que se tributa que lo que se recibe. Sí vale la pena como volverle a echar matemáticas al asunto y darse cuenta que las obras, unas las tiene que hacer la nación porque son de beneficio nacional y otras las tienen que hacer las regiones. Pues mire, yo particularmente creo que esa polémica no le conviene a Colombia. ¿Sí? Colombia es un país que tiene unas desigualdades regionales muy grandes y es justo reconocerlas. Y tenemos que ser solidarios, porque Bogotá, por ejemplo, usted tiene las matemáticas, las cifras, perdón, Fernando, ahí al lado. Yo no sé cuánto aporta al fisco nacional, pero tenemos que ser capaces de ser solidarios entre nosotros. Yo creo que se puede discutir acerca de los tributos territoriales, porque en particular los departamentos tienen muy poquitos recursos de los cuales echar mano en términos de lo que se puede utilizar desde una región para avanzar en el desarrollo de esa región. Es muy importante también tener en cuenta cómo se están utilizando las regalías, que fue otra de las cosas que se hizo, que las regalías pasaron a cubrir un espectro mucho más amplio de Colombia. Todas estas cosas se pueden hacer, pero no hay necesidad de convertir esto en una batalla política, en destruir las instituciones, en generar malestar, y entonces ahora pasamos a lo que nos tiene hablando hoy, y es que el clan del Golfo, según el presidente, está aportando para la vaca de Antioquia. Yo particularmente les digo, yo no creo que hay que hacer una vaca para eso, porque el Estado tiene un compromiso con Antioquia y con todo Colombia. Pero aparte de eso, entonces ya se convierte en el clan del Golfo con los antioqueños. Y el otro día, entonces, aparece Iván Mordisco y dice que él apoyó al presidente de la República. Y entonces está por el otro lado Mancuso, y esta es la Colombia, un país que tiene tantas necesidades, que las personas tienen muchas necesidades, que necesitamos avanzar en el desarrollo regional, que hay que darle sentido a la construcción de la paz en general en Colombia, empezando por respetarnos entre nosotros y cuidar este país, y miren en lo que estamos. No nos merecemos eso en Colombia. Esas no son las discusiones. Se necesitan recursos, se necesita luchar contra la corrupción de verdad, no con lo que se han robado por tantas partes. Entonces, esa que está pasando hoy en nuestro país es dañino en múltiples sentidos, y pues gracias a ustedes por permitirme decir lo que estoy diciendo. Exgobernador, uno de los argumentos del presidente de la República es que en su lista de prioridades hay otras sobre las vías 4G, los grandes proyectos de infraestructura. Fue lo que dijo la semana pasada en esa comparación sobre el acueducto para el Urabá y el túnel del Toyo, al que le hacen falta 650.000 millones, pero el presidente dijo que le hacían falta 5 billones. ¿Usted genuinamente siente que este es un tema de actitudes, que el presidente de la República tiene displicencias con Antioquia, quizás porque ahí no está el grueso de sus electores? Pues yo creo que es una actitud de displicencia del presidente de la República con el país. Está utilizando cifras erróneas. He tratado de ser siempre prudente en este tipo de discusiones. Y prudente porque considero que hay que darle altura a lo que se discute. Miren, nosotros hicimos, cuando yo fui gobernador de Antioquia, una parte fundamental del proyecto de gobernación de Antioquia fue la región de Urabá. La región de Urabá es la que más se beneficia por el túnel del Toyo. Y eso, por supuesto, beneficia a Colombia, porque va a unir desde Urabá, desde Puerto Antioquia, por ejemplo, se puede venir desde Urabá, pasa por el túnel del Toyo, que está hecho con recursos de Medellín y Antioquia en gran medida, sigue llegando, va por el río Cauca, baja por el eje cafetero y llega a Buenaventura. Eso es un gran aporte para Colombia y es un pedazo de las autopistas para la prosperidad. Las cifras que está dando el presidente son unas falacias, y esa falacia, entonces, ¿usted qué prefiere, el túnel del Toyo o agua en Urabá? Esos no son el tipo de falacias que hay que enfrentar, esas no son las paradojas que tenemos que resolver. Se necesita el agua en Urabá y se necesita el túnel del Toyo porque genera una gran cantidad de riqueza. Entonces, esa forma de actuar, y después para salir y descalificar pues a los ricos de Medellín y a los ricos de Bogotá, y esa confrontación, y a los empresarios de Barranquilla, porque quiere crear esa confrontación, esa polarización, para justificar que no puede hacer lo que hay muchas cosas que se tienen que hacer. Y esa discusión de que es que lo que se están haciendo con estas autopistas, porque lo ha dicho de manera deliberada, es llevar a los ricos del poblado a Río Negro, pues es falso. La subida de Medellín a Río Negro, la doble calzada Las Palmas hecha con recursos de Medellín y Antioquia, el túnel de Oriente, por favor, todo esto son discusiones que enrarecen el ambiente. Cualquier persona que esté en cualquier parte de Colombia entonces está diciendo es una confrontación entre antioqueños y el presidente Petro, y Colombia no necesita ninguna confrontación de esa naturaleza. Es una acción deliberada para
distraer las condiciones para justificar su incapacidad para hacer lo que le corresponde como presidente, y de cuenta de una animadversión, pues evidentemente tiene una animadversión con Antioquia, pero nosotros no tenemos que caer en eso. El presidente de Colombia tiene que querer a su país como tiene que querer en todas las regiones de nuestra Colombia. No estoy de acuerdo con lo que hace él, no Sí. es deliberado y es incorrecto. Doctor Fajardo, mire, tengo como la sensación de que obviamente a usted no le parece pues que la salida es una vaca, pues tampoco, ni más faltaba, para eso pagamos impuestos ya todos y impuestos bastante altos de por sí, pero de todas maneras el presidente dice que paren esa vaca y uno se pregunta ¿cómo hace uno para pagar una vaca? ¿Cómo hace uno para parar la solidaridad de los antioqueños que además cada vez es mayor? Mire, todo esto está generando malestares, repito, innecesarios. La polarización tiene un argumento muy básico. Usted está conmigo o en contra mía. Usted es amigo o enemigo. Ahí no hay la posibilidad de tener una discusión, de tener una conversación. Y esa confrontación se llama guerra. Y en esa guerra, primero verbal, y todo eso se basa a partir de algo, sacar la rabia. El presidente Petro y las personas que están por la polarización necesitan que la gente tenga rabia para poder reaccionar, porque usted a la guerra nos lleva a una persona discutiendo y pensando en el bienestar de quien está enfrente, sino con la rabia para poder combatir. Y eso, utilizo esos términos para explicar lo que está ocurriendo. Esa vaca, repito, para mí no tiene sentido la vaca. Yo creo que se puede se puede hacer un programa de valorización y plusvalía que se ha hecho muchas veces y es razonable y se puede hacer para todo Colombia, y se puede sentar a diseñarlo con los gobernantes, trabajar de manera conjunta independientemente de sus malestares políticos. Pero un dirigente que actúa a partir de sus malestares políticos, su indisposición personal con alguien que tiene enfrente, pues no es una persona para liderar una nación que necesita construir un proyecto articulado. Yo no sé cómo se puede parar la vaca, se puede decir que se pare la vaca y de hecho pues todavía son poquitas personas. El presidente Uribe, fue el que la propuso, dijo 1 millón para aportar 1 millón, pero ahora entonces se convirtió, le ponen el ingrediente del plan del Golfo y quedan los antioqueños como asociados con el narcotráfico y la mafia. No puede ser, ese no es el camino correcto. Estoy seguro que hay mucha gente muy brava por todos lados, ¿sí? Uno diciendo, ahí están pintados los antioqueños y los antioqueños renegando de los otros. Eso no es Colombia. Hasta Colombia hay que ponerle sensatez y respeto. No está de moda, por supuesto. Y aquí hay lo que hay que llamar es a la guerra, al insulto, a la agresión. Pero hay algunas personas que insistimos que se puede transformar, que se puede cambiar y que se puede hacer respetando a las personas y cuidando todo un país que tiene, como lo he dicho ya en varias oportunidades, tantas desigualdades y tantas necesidades, y no es una guerra entre Petro y Antioquia. Eso no tiene ni el más mínimo sentido y es dañino para todos. Son las 6 de la mañana, 55 minutos. Muy interesante esto que está pasando con Antioquia, lo que está pasando con el departamento, lo que está pasando con la financiación de las vías 4G. Doctor Sergio Fajardo, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy amable, muy gentil. Gracias a ustedes. Feliz Semana Santa. Que estén muy bien. Feliz Semana Santa. Sí, señor. 6:55 en la FM.